¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje para los chicos de primer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante, ya que como lo habíamos manifestado en su momento, muchas veces al usar, ¿no es cierto?, ciertas grafías o al utilizar ciertas letras, puede llegar a establecerse cierta confusión en el uso de las mismas, ¿correcto? Por eso ya habíamos visto desde la propuesta fonológica que a veces hay sonidos que pueden representar dos grafías a más, ¿no es cierto? Por eso es que el día de hoy vamos a ver el uso de grafías de la S, la C, la Z y la X, y este sería ya el tema, correcto, número 5 de nuestro curso de lenguaje como tal, ¿correcto? Entonces, para de alguna manera determinar el uso ortográfico de estas grafías o de estas letras, hay que seguir los siguientes casos de uso para de alguna manera no confundirnos al momento de escribir o al momento de utilizar estas letras, ¿correcto? Vamos a hablar en este momento del uso de la S, ¿correcto? ¿Cuándo usamos la S? La S se va a utilizar, ¿no es cierto? Recuerda, se va a utilizar en los siguientes casos. Hay que recordar que la S, ¿no es cierto?, o el uso de esta grafía, lo que va a establecer, chicos, ¿no?, en su momento es la relación inmediata de lo que conocemos en el Perú como un problema de dicción ya determinado como el ceseo, ¿no es cierto? ¿Qué es el ceseo? Es cuando a veces al momento de pronunciar las palabras no determinamos, si no fuera de manera ortográfica, si estamos utilizando la S, si estamos utilizando la C o si estamos utilizando la Z. A veces la X también suena como S. Por eso es importante establecer las reglas del uso de esta grafía. Usamos S cuando los adjetivos terminan en estas sílabas, ¿no? Oso y osa. Por ejemplo, si es amor, ¿no es cierto?, yo puedo decir que es amoroso, ¿correcto? Y si es de horror, sería horrorosa, ¿no es cierto? Estos dos sufijos me indican el modo o el aspecto o la cualidad de estos elementos, ¿no? Es amoroso porque brinda amor, es horrorosa porque origina terror, ¿correcto? Es el modo que representa estas sílabas, ¿no? Entonces me pide el ejercicio que tienes allí, dice forma adjetivos terminados en oso o en osa. Por ejemplo, si yo tengo acá la palabra bondad, sería o escribiría la palabra bondadoso, ¿no es cierto? Y aquí estoy utilizando pues la S como tal, ¿no es cierto? La S. Acá también la S, acá también la S. Por ejemplo, si yo digo brillo, sería, ¿no es cierto?, la palabra brillosa, por ejemplo, ¿no? Entonces acá está el uso de la S, ¿no? Y si tengo calor, sería caluroso, ¿no es cierto? O calorosa, por ejemplo, ¿no? Entonces sería calorosa. Ahí está, calorosa. Y está, ¿no es cierto?, el uso de el término S, pero hay que recordar que acá estamos utilizando estas sílabas, ¿no?, terminado en oso y terminado en osa, ¿correcto? O sea que la primera regla me dice que uso la S cuando, ¿no es cierto?, las palabras terminan en oso o terminan en osa, ¿correcto? La segunda regla me dice lo siguiente: las palabras terminan en isis, o sea que se usa S cuando las palabras terminan en isis, en ista, en ísimo, e ísima, e ismo, ¿correcto? Cada sufijo o cada sílaba representa de alguna manera una función determinada, ¿no? Por ejemplo, ¿no?,
acá vamos a encontrar, me dice, completa con las palabras adecuadas las siguientes palabras. Por ejemplo, si utilizo isis, acá sería, por ejemplo, la palabra análisis, por ejemplo, ¿no? Análisis, ahí está. Por ejemplo, aquí si tengo o debo utilizar ista, sería la palabra, por ejemplo, la persona que realiza, ¿no es cierto? La persona que realiza los cambios de la moneda, ¿cómo se le llama? Cambista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, el istmo, por ejemplo, un movimiento literario que remarca la función objetiva de la literatura sería el realismo, ¿no es cierto? Ahí está. O por ejemplo, cuando digo ísimo, por ejemplo, fortísimo, ¿no? De fuerte, ¿no? Fortísimo, mira. O si también tengo la palabra ésimo, ¿no? Por ejemplo, la palabra pésimo, ¿no es cierto? También, ¿no? Pésimo, ahí está. ¿No? Entonces, o también puede ser la palabra, ¿no es cierto? Aparte de la palabra ésimo sería enésimo, por ejemplo. Enésimo, ahí está. Ahora, hay excepciones a la regla en la segunda manifestación, profesor. ¿Y cuáles son las excepciones a la regla? Por ejemplo, las excepciones a la regla serían las siguientes. La excepción, ¿no? Excepción a la regla. Por ejemplo, chicos, si yo digo de 10, sería décimo, ¿sí o no? Pero en décimo, ahí yo lo escribo con C, ya no con S, ¿correcto? O sea que décimo estaría dentro de esta excepción a esta palabra. Décimo, ahí está. Y después, profesor, el signo zodiacal, por ejemplo, Piscis, mira, Piscis, ¿no es cierto? Ahí está. Se usa la C y por eso son excepciones a la regla común. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora, el tercer caso del uso de la S me dice lo siguiente. ¿Cuándo uso la S? Cuando se trata de gentilicios terminados en es o terminados en ense, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo que es de Francia, digo que es ¿qué cosa? Francés, ¿no es cierto? Francés. Profesor, lleva tilde, claro, francés, ¿correcto? Si es de Canadá, digo que es canadiense, ¿no es cierto? Canadiense, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio que tienes ahí? Relaciona el gentilicio con su lugar de origen. Ya sabes que el adjetivo gentilicio lo que determina es el lugar de procedencia, ¿no es cierto? De alguna manera, o la nacionalidad de ciertas personas, animales o cosas determinadas, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo bonaerense, ¿de dónde es? Profesor, de Buenos Aires, claro, de Buenos Aires, ¿correcto? Si yo digo que es danés, ¿de dónde debe ser? De Dinamarca, ¿no es cierto? Dinamarca, ahí está. Si por ejemplo le digo que es rimense, ¿de dónde es? Del Rímac, por ejemplo, ¿no? Del Rímac, ahí está. Si yo digo que es costarricense, ¿de dónde sería? De Costa Rica, pues, ¿no? De Costa Rica, ahí está. Y si yo digo que es pequinés, ¿de dónde sería? De Pekín, ¿correcto? De Pekín, ahí está, ¿correcto? De esa manera es como yo debo relacionar, ¿sí? Y de alguna manera, bajo una estructura final, debo decir que se usa S cuando se trata de adjetivos terminados en ésimo, siva, correcto, y sible. Antes de hablar de esto representa una excepción. También hay una excepción a la regla. Profesor, ¿y cuál es esa excepción a la regla? Por ejemplo, si yo hablo de que es si es un vasco, o si la persona viene del País Vasco, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, si es oriundo del País Vasco, es vasco,
consecuencia. Y ahí sí no se escribe por si acaso con S, sino se escribe con C. Esa es la excepción, ¿ya? Y finalmente la cuarta regla me dice que uso S cuando se trata de adjetivos terminados en sibo, siba y sible. Por ejemplo, si yo digo que es una persona tranquila, entonces puedo decir que es una persona, ¿qué cosa? Pasiva, ¿correcto? Si yo digo que es una persona que utiliza mucho la expresión, es una persona expresiva. Y si yo digo que es una persona que siente mucho o que padece mucho las cosas, es una persona sensible, ¿correcto? Entonces, así es como se determina el uso de la S en esa cuarta regla. Pero también se produce una excepción. Por ejemplo, ¿cuáles son las excepciones a la regla? La excepción, ¿correcto? Excepción. Por ejemplo, si yo hablo de palabras como, por ejemplo, la palabra nocivo y, por ejemplo, por ahí la palabra lascivo, ¿no es cierto? Hay que recordar que acá estamos utilizando la C y por ello son excepciones a la regla en ese caso. Muy bien, chicos.